Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón por mis pecados, Señor, por mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por esas cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer, pudiendo hacerlas. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contentísimo de que podamos compartir un poco más de tu palabra, de tu mensaje, de tu amor. Que podamos invertir nuestro tiempo en encontrarnos contigo. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60, en otros el 100%, Señor. Frutos de amor, frutos que permanezcan. En este momento, Señor, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y cada intención que los aquí presentes y los que los siguen virtualmente tienen en el corazón. En este momento, Jesús, depositamos esa enfermedad, esa dificultad, ese problema, aquello que nos roba la paz, que angustia, que aprieta nuestro corazón. En este momento, Señor, lo aflojamos y te lo entregamos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras familias, nuestra vida entera. Todo en tus manos, Señor, porque sabemos que no hay lugar mejor que ellas, y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que repitan después de mí esta invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Insistimos. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora quiero pedirles un favor, que en un momento de silencio puedan interceder por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. Gracias, muchas gracias. Vamos a dar inicio hoy con nuestra primera lectura de la carta de San Juan, la primera carta de Juan. Vamos a continuar con el capítulo 1. Hoy vamos a ir desde los versículos 5 hasta el 10. Como habíamos mencionado en la catequesis anterior, para los que se unen hoy por primera vez, se divide en dos partes nuestra catequesis. Tenemos una primera lectura más cortita y después pasamos al libro que vamos a estudiar completo. El libro que estamos estudiando es el Evangelio de San Juan. Habíamos visto de que el apóstol San Juan es el que escribió este Evangelio alrededor del año 90 en la ciudad de Éfeso. Entonces, ese es nuestro libro de fondo. Y relacionado con el Evangelio de San Juan están las cartas que escribió San Juan. San Juan escribió 3 cartas, que son bastante cortitas. Entonces vamos a ir viendo estas primeras cartas de San Juan y después, una vez que terminemos las cartas de Juan, vamos a continuar con las demás cartas católicas. Se llaman católicas o cartas universales porque, a diferencia de las cartas escritas por San Pablo o las cartas paulinas, que iban dirigidas a diferentes comunidades, a la comunidad de Roma, de Éfeso, de Filipos, etcétera, estas cartas van dirigidas a todos los católicos de aquel entonces y para nosotros hoy. Estas cartas católicas son las cartas de San Juan, las 3 cartas de Juan. Vamos a ver la carta de Santiago, la carta, la primera y la segunda carta de San Pedro, y por último vamos a ver la carta de Judas, que no es Judas Iscariote, el otro Judas. Entonces, vamos a dar inicio con esta primera parte. Las cartas de San Juan están al final, prácticamente, de nuestras Biblias, justo antes del libro del Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente, y su palabra no estaría en nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué, qué mucho que nos ama Dios para, sin merecerlo, elegirnos. Porque nosotros, las personas, casi siempre elegimos por conveniencia. Generalmente elegimos por conveniencia. Si nos remontamos a la época de colegio, ¿a quiénes se le elegía para el equipo de fútbol? A los que jugaban bien. Y los que no, ahí último y peleándose de quién no van a formar parte de ellos. Y así también se da en nuestra vida. Generalmente a nuestros amigos, a quién le elegimos, y le elegimos a la gente que nos cae bien, a la gente que nos ayuda, ¿no? A esos que, que hablan mal de nosotros y que se pelean con nosotros. Lo mismo ocurre después en nuestra vocación. Si tenemos la vocación al matrimonio, ¿a quién le elegimos como nuestra novia y futura esposa? Aquella persona que es a la que consideramos nuestra ayuda ideal, no a esa que nos va a hacer la vida imposible. Y, y la misma cosa, los llamados al sacerdocio o la vida consagrada, no eligen la comunidad que menos les agrada y donde más difícil van a sentirse ellos felices, sino que donde mejor se sienten, ahí eligen. Y sin embargo, Dios nos eligió a nosotros, a los seres humanos, así limitados, así con nuestras dificultades, nos eligió a nosotros
para ser hijos de Dios y para transmitirnos su palabra. Entonces nosotros hoy, entre todos los hombres, somos particularmente bendecidos porque nos llamó a escuchar su palabra. Y nosotros tomamos la decisión de decir sí, sí quiero escuchar qué Dios tiene para decirme. Y bueno, hoy en día eso es un privilegio grande porque la mayoría no le escucha a Dios. La mayoría escucha otras voces. Escucha las voces del mundo, escucha las diferentes voces que se transmiten en Netflix, en Instagram y en diferentes lugares en donde la mayoría de las voces ahí nos alejan de Dios y nos llevan hacia sus propios intereses. Ellos quieren nuestro tiempo, ellos quieren nuestro dinero. Eso es lo que a ellos les interesa. Sin embargo, hay pequeños espacios dentro de esos lugares en donde procuramos sembrar algo diferente, como estamos intentando con este espacio también en las redes, que si ustedes quieren pueden darle compartir en su Facebook y así también están evangelizando. Entonces, uno elige finalmente a quién seguir y eso requiere ir contracorriente muchas veces, porque la mayoría no se mueve por esto. Sin embargo, nosotros tenemos esta palabra de Dios, este regalo que el Señor nos dejó por escrito para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros podamos encontrarnos con Él a través de su palabra y podamos saber cómo es Él, saber quién es Él, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa y en base a eso generar una amistad con el Señor que va transformando nuestra vida. Y en la medida en la que más se transforma, más felices somos, más paz tenemos y es realmente algo incomparable. Yo tengo 29 años, durante, durante muchos años, aproximadamente 25 años de mi vida viví en el mundo. Yo salía, yo tomaba, yo hacía básicamente lo que yo quería. Y también le servía a Dios un poco. Una vez al año me iba a las misiones, recorría los pueblitos 5 días llevando la palabra de Dios, llevándole a esas personas que le estaban esperando. Y ese era mi servicio. Hasta que después llegó un momento de mi vida en donde Dios decidió rescatarme de esa vida de esa vida de pecado. Y una vez que Él realizó ese rescate, yo dije, bueno, hasta aquí llegué. No sé si es que Él me va a volver a regalar otra oportunidad para hacer bien las cosas, pero yo me voy a forzar esta como si fuera la última. Y entonces ahí empecé un seguimiento radical de Cristo y empecé a escuchar muchísimas homilías, prédicas. Mientras que entrenaba en el gimnasio, escuchaba homilías al padre Ernesto María Caro, por ejemplo, que tiene muchísimos recursos. Ahora le ando escuchando mucho a Fray Nelson Medina, también al predicador de la Casa Papal, a Raniero Cantalamesa. Y es impresionante la sabiduría que Dios le fue regalando para transmitirnos a nosotros. Entonces, hoy esta palabra de Dios no es cualquier cosa lo que estamos escuchando. Entonces, es importante poder atender como lo que es, poder darle su lugar, su espacio, su valor. Palabra de Dios. Y nos dice, este es el mensaje que hemos recibido de Él. Esta no es una idea que a alguien se le ocurrió y empezó a transmitir y a decir, bueno, y este es el camino. No, sino que Dios mismo fue revelándose a la humanidad. Ya hablamos de este proceso de cómo se fue dando. Y no vamos a entrar en profundidad por cuestiones de tiempo, pero si ustedes quieren pueden buscar en YouTube, en Spotify, en Deezer o en la plataforma que ustedes quieran y van a encontrar una catequesis que se llama Etapas de la historia de la salvación. Etapas de la historia de la salvación. Y en esa catequesis yo fui explicando cómo empezó todo, desde Abraham, su llamado en Ur de Caldea, año 1700 antes de Cristo, y después fuimos avanzando, los patriarcas, los reyes, y antes que los reyes, los jueces, y así hasta que en la plenitud de los tiempos Cristo se encarna. Entonces Dios nos hace el regalo más grande de toda la historia. Él hace el acto de humildad más grande de toda la historia de la humanidad. Dios renuncia a su condición divina hasta cierto punto de todas esas dificultades, porque en realidad Él sigue siendo Dios, 100% Dios, pero deja de lado
su condición divina para hacerse humano como nosotros y mostrarnos, así como ustedes me ven a mí, yo les veo a ustedes, el rostro del Padre. Quien ve a Cristo ve al Padre. Entonces fue el Espíritu Santo el alma de la misión, el que cuando empezó allá con Abraham en sus momentos de oración le fue inspirando y le fue guiando para que eventualmente también pueda escribirse este libro que hoy tenemos en nuestras manos. Y dice, este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Es decir, con Dios no existe el va y va y con Dios no existe a medias. Con Dios no existe más o menos sí, más o menos no. Sino que Dios es bien claro con nosotros en, en todo su ser y nos dice que Él es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él, mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir al Señor, la palabra de Dios nos dice, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba, dice. Porque no, no son en realidad pruebas que Dios manda, sino que Dios permite en nuestra vida. Y en la medida en la que uno se decide, tenemos que prepararnos porque es un camino cuesta arriba. Hay veces que la gente piensa, ah, bueno, ahora que empecé la catequesis de Biblia, seguramente me va a empezar a ir mejor y voy a conseguir un mejor trabajo y nuestra familia va a estar más unida y vamos a empezar a rezar y a lo mejor nuestro país empieza a cambiar y generalmente no es así. Generalmente la situación a nuestro alrededor no cambia. Sin embargo, cambiamos nosotros, cambian ustedes y cambio yo. Y ahí empieza el proceso de transformación, ahí empieza este camino hacia la luz, que generalmente al comienzo es cuando es más difícil y después las tentaciones se van poniendo diferentes, más inteligentes. Al comienzo es fácil, es diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces ahí no hay problema. Pero después, cuando uno va caminando en la vida de fe, ya tiene que diferenciar entre lo bueno y lo santo, entre lo bueno y la voluntad de Dios. El padre Ernesto, por ejemplo, da un ejemplo muy claro. Él dice, el padre Ernesto es una persona brillante. Él se recibió de ingeniero mecánico, licenciado en administración de empresas, máster en administración de empresas. Y a los 30 años, él era una persona exitosa. Él cuenta que le gustaba vestir trajes, tener trajes lindos. Eso era lo que a él le apasionaba. Y cuenta que tenía un auto así, más o menos, no sé, un Mustang en aquel entonces. Y, y él siente el llamado de Dios. Con 30 años tenía novia, pero él siente el llamado de Dios y finalmente termina con su novia. A los 30 años entra al seminario. Después de aproximadamente 10 años de estudio, se ordena sacerdote y él hoy en día, ahora le trasladaron, pero él fue el párroco de la parroquia de la Santa Cruz en Monterrey, en donde cuando él empezó eran 400 personas. 10 años después, 4.000 personas en su parroquia. Y además de eso, fundó un colegio católico del que me parece que es director. También es el exorcista de la Arquidiócesis de Monterrey. Y, y él dice, bueno, yo tengo que dar un siguiente paso. ¿Y qué pasa si es que el arzobispo me pide a mí para que yo sea obispo también? Dice él. Y ser obispo es bueno, claro que es bueno. Pero ¿qué pasa si es que no es la voluntad de Dios en ese momento que él sea obispo? Entonces, todo eso por lo que él trabajó 15, 20 años para construir la escuela, la parroquia, todo. Si es que él no toma la decisión correcta, eso puede caer por tierra. Entonces, por eso es importante poder discernir, poder hacer una pausa y en oración escuchar qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es la luz que me está guiando hoy? Y cada día es un proceso. No es que hoy digo, bueno, Señor, y me siento este fin de semana a ver qué quiere Dios. Y, y Dios me dijo esto, entonces yo anoto y después el resto de mi vida ya
sigo nomás ese camino. No funciona así con Dios. Más bien es como lo que le tocó a Moisés y el pueblo en el desierto, en donde caminaban. Y en la medida en la que caminaban, la nube les iba guiando y así. Entonces, es una escucha constante. Una escucha constante. Entonces, yo escucho lo que Dios me dice y le pido fuerza para hacer. Porque ese es el otro problema. Primero no escuchaba, no conocía qué es lo que Dios quiere. Ahora ya sé cuál es la luz. Ahora tengo que caminar por el camino. Y entonces ahí le pido otra vez a Dios la gracia, así como San Pablo, para que nos dé la gracia, la fuerza para poder caminar por ese camino. Y entonces poco a poco empieza ese proceso de caminar en la luz. Hoy un día en la luz, mañana un día en tiniebla, después día por medio. Y así, hasta que después paso un mes y sigo caminando en la luz, vuelvo a caer y me levanto. Eso es lo que generalmente pasa. A veces se produce un milagro, así como San Pablo, en donde él estaba en tinieblas, ¡pum! Encuentro con Cristo, luz. Y luz hasta el final. Entonces, a veces pasa también eso y hay que darle ese espacio porque a lo mejor ese milagro se puede obrar en nuestras vidas. Y si no, bueno, seguimos en este camino hacia la luz. Y nos dice que no podemos nosotros, mientras que caminamos en tinieblas, decir algo diferente, porque somos unos mentirosos. Hoy en día la mentira se minimiza, pero de forma... no encuentro un adjetivo tan denigrante como el que le quiero poner a la mentira, pero bastante se le minimiza, al punto de que nosotros aquí en Paraguay estamos recibiendo al fin una tanda de vacunas y hay gente que miente para colocarse antes. Hay gente que miente con respecto a su altura para poder vacunarse. Hay gente que miente con respecto a su enfermedad de base. Hay gente que miente con tal de colocarse la vacuna lo antes posible. Y después se quejan del presidente, se quejan de los diputados, se quejan de los jueces, se quejan del intendente. Y sin embargo, actúan pero exactamente igual. Por algo el gobierno pone un orden, porque hay personas que necesitan más que otras. Entonces a nosotros nos toca respetar ese orden. Ah, no, pero el gobierno hace rato ya tenía que traer la vacuna. Y sí, pero no trajo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Cumplir con nuestra parte, exigir que el gobierno cumpla, pero cumplir nosotros con nuestra parte. O si no, nosotros estamos viviendo en tiniebla y sí, puede que nos vayamos a misa, puede que recemos, pero a la hora de la verdad, en nuestro día a día, ahí se ve si vivimos en tinieblas o no. Ese es el momento en donde se ve la luz o se ve la oscuridad. En el momento en el que ahora todos están estudiando virtualmente y la gente se pone a copiar. Y sí, porque nadie me controla, dicen. Entonces, queridos hermanos, es importante que nosotros podamos analizar, que podamos hacer ese análisis de conciencia. Entonces, antes de acostarme, miro qué hice hoy en mi día. A ver, me desperté, me fui a trabajar, me fui al colegio, me fui a la facultad. Hoy me tocó quedarme en mi casa y veo cómo fui obrando, veo qué tanta luz hubo y qué tanta oscuridad. Y cada uno hace ese proceso, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Entonces ahí le pide a Dios luz. Señor, yo quiero que ilumines esta parte de mi vida. Yo quiero que ilumines mis estudios. Yo quiero que ilumines mis relaciones personales. Yo quiero que ilumines mi vida espiritual. Y con fe y con perseverancia. Pidan y se les darán. Perseveren en un camino de perseverancia, una carrera de resistencia, no de velocidad. Entonces, es importante esa perseverancia, vivir como realmente Dios nos pide en la luz. Y, y bueno, a mí me gusta mucho destacar cuando la gente miente de dónde sale la mentira. Cuando nosotros lleguemos al capítulo 8 de San Juan, versículo número 44, vamos a ver que Satanás es el padre de toda mentira. Entonces no existe mentira piadosa, mentira blanca, mentirita. No, el padre de todos esos es Satanás. Entonces en el momento en el que yo empiezo a mentir, por miedo, por conveniencia, no importa. En ese momento Satanás es mi papá. Y suena fuerte y decís, ¿cómo tan fuerte? Y la palabra de Dios es clara, Satanás es el padre de toda mentira, de toda mentira. No es, ah, no, yo no le robo a todo el país.
Pero yo me cuelo en la fila, yo le pago 50.000 a la persona para vacunarme y yo me hacen pasar ahí adelante. Mentira. Tu turno era ahí y si llegaste tarde, llegaste tarde. Te hubieses levantado más temprano y hacías las cosas como Dios nos pide. Entonces, eso es muy importante, vivir en la luz y saber que nosotros estamos llamados a vivir en la luz y que se puede vivir en la luz. Se puede vivir en la luz. A mí me tocó fuertísimo en un momento de la vida porque yo también decía mis mentiras piadosas. Y le mentía a mi jefe y le decía, mira, hoy estoy enfermo y me iba a hacer otra cosa para ganar plata, un trabajo extra. Hasta que después llegó un momento en donde por algún motivo tuve un dolor de cabeza bien fuerte. Cuando me acosté, una voz repetía en mi cabeza, me decía, la verdad los hará libres, la verdad los hará libres. Y fue como que yo dije, bueno, voy a empezar a decir la verdad. Y tuve el coraje de irme junto a mi jefe y decirle, mira, esto yo hacía, pero yo me voy a forzar por no hacer más. Y te estoy contando esto con el riesgo de perder mi trabajo, un muy buen trabajo, pero porque yo quiero vivir de forma diferente. Y me agradeció y me dijo, aprecio tu confianza y espero que sí, que no vuelva a ocurrir. Yo le dije, por supuesto que no. Entonces, a ese punto tiene que llegar nuestra honestidad. A ese punto tiene que llegar nuestra honestidad. Se puede vivir en la luz, se puede vivir en la verdad y da gusto vivir en la verdad. Y eso implica que antes de hacer las cosas, yo pienso dos veces. Porque si alguien me pregunta, Marco, ¿qué hiciste? Yo le voy a decir la verdad. Y si hice alguna cosa que está mal, yo le voy a decir, yo hice esto. Entonces eso ayuda a vivir mejor, a vivir de forma más santa, porque yo pienso dos veces, porque si me preguntan, yo voy a decir la verdad. Y entonces ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestra palabra. Nosotros no tenemos por qué jurar ni decir te prometo. Hoy a muchos jóvenes, dos palabras, un te juro, dos palabras, un te juro, sí, te juro. Sí, sí, riquísimo estaba el helado, te juro. ¿Por qué hay que jurar? No hay ninguna necesidad de jurar si nosotros siempre decimos la verdad. Entonces cuando alguien, por ejemplo, escucha que yo digo algo, y va a decir, sí, si Marco te dice, es así, o va a ser así, porque él cumple lo que dice y él vive en la verdad. Y esa tiene que ser nuestra luz en este mundo de tinieblas. Eso es lo que tiene que irradiar de nosotros los cristianos, esa verdad, esa presencia de Cristo que nos lleva a vivir en la verdad, aunque salgamos perjudicados. Y eso le llama la atención al mundo. ¿Cómo él, siendo, si va a salir perjudicado, dice la verdad? Porque para mí, mi alma, mi salvación y mi fidelidad a Cristo es más importante que cualquier otra cosa en este mundo. Entonces yo tengo mis prioridades claras. Yo sé qué es lo que yo quiero y hacia dónde yo me voy. Y eso a veces me cuesta cosas. Y sin embargo, yo le agradezco a Dios, porque finalmente estoy haciendo lo que Él me pide. Y hago lo que Él me pide porque yo le amo, porque yo quiero darle una respuesta a ese rescate. Aunque no hubiera cielo, aunque no hubiera recompensa y promesa, yo igual le serviría. En respuesta a lo que Él obró en mi vida solamente. Y aunque no existiera castigo, que sí existe, aunque no existiera, yo igual le voy a seguir porque yo le quiero dar una respuesta a lo que Él hizo en mi vida. Y por eso. Entonces ahí llega el momento en donde dejamos de actuar como mercenarios por la recompensa, que de cierta forma está bien. Dios nos pone una recompensa, dejamos de actuar como esclavos por medio del castigo y empezamos a actuar como hijos, por amor a Dios. Y eso empieza con un encuentro con esta luz. Y nos dice, en cambio, si caminamos en la luz, en cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Qué importante es esa unidad, esa reconciliación. Y por eso está trabajando arduamente nuestro Papa Francisco. Y recibe palo y ataque mal. Y sin embargo, él se fue a saludar, a reconciliarse con los pastores ortodoxos, inclusive con los islámicos. Y así él está buscando construir una unidad. Entonces, la gente, ¿por qué no anuncia el Evangelio? Y esa es una forma de anunciar también. Y probablemente la gente va a estar dispuesta a escucharle
si le conocen a Francisco cómo es y se dan cuenta que es una persona que le importa su vida, que le importa que esté bien, que esté contento, que no le falte nada. Entonces cuando la gente ve esa actitud en Francisco, capaz le escuchan y capaz reciben su mensaje. Pero si uno va de una, no, y usted no es así y tal cosa, y Cristo y esto, probablemente nos respondan como a San Pablo, cerrando la puerta y diciendo, sobre eso te vamos a escuchar otro día. Entonces es importante esa astucia que nos pide el Señor y ser amorosos como Él, ser luz. Y aquí nos dice, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado, todo. No hay un solo pecado que el Señor no perdone, ni el asesinato, ni la violación, ni el aborto, ni el robo, ni la infidelidad, nada. Dios perdona todo. Lo único que Dios quiere es un corazón arrepentido que pueda ponerse frente a Él y decirle, ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué. ¿Sabes qué, Señor? Me equivoqué grande y quiero cambiar. Con tu ayuda, con tu fuerza, yo quiero ser mejor. Y ahí Dios se alegra más por ese corazón arrepentido que por los 99 que nunca pecaron. Y hay una fiesta en el cielo por ese pecador que se arrepiente. Entonces, así de importante es cuando nosotros volvemos a casa. Dios nos espera y nos purifica de todo pecado. Él murió en esa cruz para liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Y nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Nosotros somos pecadores. Tenemos esa tendencia. El Salmo 50 dice, pecador me concibió mi madre. Tenemos esa tendencia, esa dificultad que nos empuja a hacer lo que no quiero. Eso dice San Pablo. Es una fuerza que me empuja a hacer lo que no quiero. Y sin embargo, nosotros podemos vencer eso. Podemos vencer a esa fuerza con Cristo, teniendo una vida de oración, teniendo una vida eucarística. A mí lo que me mantiene en pie es la misa diaria. Yo me voy a misa todos los días. Para mí, prioridad uno es la misa. Y después está el resto de las cosas, y mi familia, y mis amigos, y las responsabilidades, y todas las cosas. Entonces, ese es mi momento de encuentro con el Señor. Ahí yo me hago uno físicamente con Él y recibo toda la fuerza que necesito para servir y para amar. Y entonces podemos estar cada lunes, 52 lunes al año, firmes sirviendo al Señor contento, contento sirviendo y transmitiendo su mensaje y transmitiendo su amor. Pero eso se logra con esa amistad, con esa cercanía con Cristo. Vida eucarística, vida de oración. Por lo menos 15 minutos al día. El padre Larrañaga dice la media hora santa. Media hora santa. Y eso no es en horario de trabajo, no es en el horario en el que yo tengo que compartir con mi familia. No. Esa media hora santa es de mi tiempo. Y generalmente el único tiempo que es mío es el tiempo de sueño. Entonces, ¿qué hago? Duermo 15 minutos más tarde o me despierto 15 minutos antes. Y eso va fortaleciendo para que nosotros, cuando nos toque la oportunidad de pecar, podamos rechazar. Y aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Todos somos pecadores. Ni el más santo aquí en la tierra deja de ser un pecador. Sin embargo, somos pecadores que procuramos no ejercer. Ese es. Así como el alcohólico. El alcohólico dice, hola, soy Marco, soy alcohólico, hace 30 años no tomo, pero soy alcohólico. Conoce su condición. Entonces nosotros, bueno, hola, soy Marco, soy pecador y procuro no ejercer con la gracia de Dios. Procuro dar esa respuesta de amor en cada oportunidad que puedo. Y ahí dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo. Entonces Jesús y Yahvé y el Espíritu Santo no son buenudos, ¿sí? En donde, no, no pasa nada. No, ellos son justos. Si nosotros en nuestra libertad decidimos no amar,
Entonces ellos son justos y respetan nuestra libertad. Pero ¿qué quieren ellos? Que nosotros sintamos su amor por todos lados y demos un sí como respuesta. Demos un hágase como respuesta. Así como María, hágase. Hágase la voluntad de Dios. Y esto está difícil, hágase la voluntad de Dios. Y entonces nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente, acusarle de mentiroso a Cristo, y su palabra no estaría en nosotros. Su palabra no estaría en nosotros. Entonces, resumen, Dios es luz. Dios quiere iluminar todas las facetas y los ámbitos de nuestra vida, todas. Y quiere llenar de luz, quiere llenar de luz. Depende de nosotros darle ese espacio y ese tiempo para que Él pueda ir llenando. Y segundo, esta luz implica vivir en la verdad. Vivir en la verdad. Aunque nos cueste, aunque salgamos perjudicados, vivir como el Señor viviría esa situación. Entonces, con estas instrucciones, vamos a pasar al Evangelio de San Juan. Pueden respirar, estirarse un poco, tomar su trago de su café, si es que trajeron su café, si no un trago de agua. Entonces, el Espíritu Santo va renovando nuestras fuerzas, saca fuera la pereza y nos llena de diligencia, de ánimo. Y sale fuera todo lo que nos viene de Dios, de estos cuerpos estudiosos y trabajadores. Esperemos y trabajemos por ello. Vamos a ver hoy el capítulo 1, vamos a ver una segunda parte, no vamos a llegar hasta el final. Vamos a ver desde el versículo 19 hasta el 34. Habíamos visto en esta presentación de que San Juan le presentaba a Cristo como la palabra de Dios, por quien todo fue hecho, para Él fue hecho todo el universo y por Él. Y después nos hablaba un poco de Juan el Bautista y hoy vamos a continuar un poco con esta participación de Juan el Bautista. Juan 1, del 19 al 34. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad, y declaró, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿quién eres entonces? ¿Elías? Contestó, no lo soy. Le dijeron, ¿eres el profeta? Contestó, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó, yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta. ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen y, aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betabará, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente, Jesús, que venía a su encuentro, y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir, detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma
y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también, verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Sí, yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Palabra de Dios. Error. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Disculpen. Cuando leemos los evangelios se dice palabra del Señor. Cuando leemos los cuatro evangelios. Entonces, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un detalle, cuando se anuncia el Evangelio y se proclama y se dice lectura del Santo Evangelio según San Juan o lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, ahí se responde solamente gloria a ti, Señor. No se responde gloria a ti, Señor Jesús. Eso va al final. Gloria a ti, Señor. Y ahí se hace por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Y ahí no hace falta hacer la señal de la cruz. Eso fue un paréntesis. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí nos dice nuevamente Juan, el apóstol Juan, sobre Juan el Bautista. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle. Juan el Bautista, desde joven, él vivía en el desierto. Él tenía una vida diferente. Él se vestía diferente, con pieles de camello, comía diferente y tenía una vida diferente que le llamaba la atención a la gente. Entonces, hicieron los cálculos, a ver, más o menos en esta época tiene que venir el Mesías. Juan el Bautista era hijo de Zacarías y su esposa Isabel, Santa Isabel, la prima de María, y era una familia sacerdotal, sacerdotes judíos. Entonces Juan era de familia sacerdotal, tenía esta vida diferente y esta vida diferente llamaba la atención de la gente. Entonces le mandan ahí a los más sabios, a los más expertos, a los sacerdotes y los levitas. Le mandan junto a Juan desde Jerusalén y ahí le preguntan, ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad. Y declaró, yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Qué importante que nosotros podamos ser humildes como Juan y también poder decir, yo no soy el Mesías. Yo no, yo no tengo la responsabilidad de salvarle a mi familia, de salvarle a mi esposa o las mujeres a su esposo. Yo no tengo la responsabilidad de salvarle a mi país, de salvar el mundo, no. Un solo Salvador hay, un Mesías. Y Él es el que nos salva. Y una vez que Él me salva a mí, entonces ahí yo como poeta del héroe empiezo a cantar las maravillas del Señor y empiezo a proclamar, esto es lo que Jesús hizo en mi vida. Y entonces ahí la gente empieza a recibir al Salvador y así empieza esta cadena de conversiones. Entonces de esa forma es Cristo el que va salvando. Nosotros esperamos a que Cristo le salve a nuestra familia, de que nosotros de alguna forma podamos salvar a nuestra familia o que podamos salvar a nuestros hijos, los que ya tengan. Y sin embargo no funciona así porque vamos a salvar a ese nuestro amigo que está tan triste, tan alejado de Dios. Y no es nuestra responsabilidad y tampoco vamos a poder. El único que puede salvar es Cristo. Él es el Mesías. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Que me salve primero a mí. Salvame, Señor, entonces yo te puedo llevar a vos al resto. Y entonces ahí empieza esa salvación en cadena. Entonces, aquí, así como Juan, es importante que nosotros podamos decir, yo no soy el Mesías. Yo soy un servidor del Señor, así como María, yo soy un esclavo del Señor, un esclavo libre, porque yo elijo servir. Nadie me obliga, nadie me dice, no, Marcos, yo no sé esto. No, no necesito. Yo feliz de irme todos los días a la misa, feliz de servirle a ustedes.
feliz de poder llevarla al Señor. Y así tiene que ser el servicio. Porque si no es forzado. Y Cristo no entra por la fuerza del corazón. Cristo no entra por la fuerza. Entonces, por atracción, la gente abre la puerta. Y nosotros somos los encargados. Ustedes fueron elegidos para ser los que atraigan a la gente a Cristo. Para que atraigan a la gente a la iglesia. Y para que la gente vuelva a recuperar la fe. Nosotros somos. Así que bueno, tenemos que, tenemos que ponernos las pilas. Y dice, yo no soy el Mesías, dijo Juan. Yo no soy el Mesías, actitud humilde. Le preguntaron, ¿quién eres entonces? Elías. Elías fue arrebatado y habían ciertas creencias de la reencarnación. Entonces era como el espíritu de Elías que entró. Y, y le dicen, no, no soy Elías. Le dijeron, ¿quién eres entonces? El profeta con mayúscula. ¿Por qué? Porque en el libro del Deuteronomio, ya en el Antiguo Testamento, capítulo 18, versículo 18, Moisés anunciaba diciendo, el Señor les levantará un profeta de entre sus hermanos y le obedecerán como a mí. El Señor levantará un profeta entre sus hermanos y le obedecerán como a mí. Entonces ellos querían saber si es que Juan el Bautista era este profeta del cual profetizó Moisés. Y él le dice, no. Bueno, ya se están cansando. Entonces le dijeron, ¿y quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y ahí Juan contesta, yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, que cada uno siga sus caminos y no se preocupen, porque la vida es difícil. No dice eso, ¿verdad? Dice, enderecen el camino del Señor. Enderecen el camino del Señor. Y hay frases que dicen, caminante no hay camino, se hace camino al andar y cada quien con su camino. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué vos tenés que estar diciéndole al otro cuál es el camino? Nosotros tenemos una misión, nosotros tenemos una responsabilidad de indicar el camino. Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. Un camino, no hay varios caminos, pero que llevan a cualquier lado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de indicarles el camino a los otros, de poder caminar nosotros detrás del Señor, procurar no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda y decirle a la gente, amigos, este es el camino. Él es el camino. Hasta que eventualmente tanto nos unimos a ese camino, tanto nos unimos a ese camino que empezamos a pensar como Él y empezamos a sentir como Él y finalmente a actuar como Él. Y un día nos miramos en el espejo y vamos a poder decir como San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino ahora es Cristo quien vive en mí. A eso apuntamos, hermanos, no a menos, no a ser buena gente. Eso hace cualquiera. Eso hacen los ateos, eso hacen los satánicos también. Nosotros apuntamos a ser santos, nosotros apuntamos a ser reflejo de Cristo en la tierra. Que la gente viéndonos vuelva a ver la figura de Cristo caminando entre nosotros. Esa parece una meta muy alta, Marco. Y claro que sí, es la más alta que existe y la más difícil que vamos a lograr en toda nuestra vida. Pero vale la pena. Vale la vida, vale nuestra juventud, vale nuestros mejores años, nuestro tiempo, vale nuestros recursos. Y vale lejos, ganamos la eternidad y estar en presencia de Dios para siempre. Esa es ese es el negocio. Ese es el negocio, si podemos llamarle de alguna forma. Entonces dice, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Esa es nuestra función profética. Eso es ser profeta, es anunciar la palabra de Dios y denunciar lo que se hace mal. Si yo veo que se hacen cosas que están mal y yo no denuncio, yo soy cómplice de ese acto.
Y en el día en el que yo tenga que rendir cuentas, también voy a rendir cuentas. Porque a mí, como profeta, consagrado desde mi bautismo, porque cuando se nos bautizó, se nos consagró a Dios hasta nuestra muerte. Y se nos consagró como profetas. Entonces, nosotros tenemos que anunciar en medio del desierto, enderecen los caminos. Hay un camino y hacia ahí tenemos que irnos, hermanos. Fuerza, yo voy a caminar con ustedes este camino. Y el Señor camina con nosotros, así que vamos, vamos contentos. Y ahí en el 24 dice, los enviados eran del grupo de los fariseos. Los fariseos parecen luego, no sé, los malos del evangelio, los que siempre le querían tender trampa a Jesús, los que siempre le hacían las preguntas capciosas y, y así, ¿verdad? Pero en realidad ellos no eran tan así como nosotros tal vez los vemos, sino que ellos eran personas que le amaban a Dios, ellos eran personas que ellos entendían que lo más importante de todo era cumplir la ley. Yo tengo que cumplir estas 615 leyes de Moisés, ese es, yo cumplo estas leyes y yo me salvo. Entonces, ellos, fariseos significa separado, ellos no podían ni juntarse con la chusma, con los pecadores, porque justamente ahí ellos se contaminaban. Y tanto querían cumplir, que se iban buscando, enseñándole a la gente. Ellos eran los más formados de aquella época y lo que más cumplían. O sea, si hoy nosotros es cumplir los mandamientos, estos iban a ser así los que cumplían los mandamientos. ¿Y, y qué pasó? ¿Qué le faltaba a ellos? Si eran personas que creían, que conocían, que tenían el cumplimiento. Les faltaba el amor. Les faltaba darse cuenta que el amor es lo más importante, de que si yo amo en cada situación, yo cumplo todo lo demás, dice San Pablo. Entonces, es ese amor lo que vino a mostrar Cristo. Y aquí dice, los enviados eran del grupo de los fariseos. Los fariseos, como les dije, eran una especie de laicos, vamos a decir, lo que somos nosotros hoy los laicos, no eran los sacerdotes. Y formaban parte de una secta que era la secta de los fariseos. Habían tres sectas principales en aquel entonces. Más o menos en el año 150 antes de Cristo se da, bueno, las guerras macabeas empiezan en el 164 antes de Cristo y con Judas Macabeo y su hermano Simón Macabeo y sus otros cuatro hermanos. Y ellos empiezan a pelear para poder lograr su libertad y ellos vencen y logran por fin algunos añitos de libertad para el pueblo judío. Ellos pasaron por la esclavitud de todos los pueblos de turno, porque el lugar en donde estaban ellos era estratégico, estaba ahí en el medio. Entonces todas las rutas de comercio, todo pasaba por ahí. Entonces todos los imperios querían ese espacio, querían ese lugar. Entonces así al que le tocaba, le invadía y así les tocó estar bajo el imperio persa, después le tocó estar bajo el imperio griego, les tocó estar bajo el imperio romano y así. Hasta que en el año 164 antes de Cristo, los hermanos macabeos logran una revolución y dicen, bueno, vamos a cambiar algo, vamos a renovar el templo, porque en el templo se metieron ya cualquier creencia, cualquier costumbre, lo que venga, sí, está bien, y entraba al templo. Entonces ahí en el año 150 antes de Cristo se produce esta limpieza del templo, limpieza de la cultura de volver a Dios. Y ahí nacen tres sectas. Nacen los fariseos, que son estos amigos, laicos, estudiosos, cumplidores de la ley. Nacieron los esenios, que era un grupo que vivía en el desierto y ellos tenían así la copia de los manuscritos. O sea, gracias a ellos se recuperó ahora en el año 1950 originales de la Biblia. Gracias a estos esenios que vivían en las cuevas en el desierto, en Qumran, por ejemplo. Y después estaban los saduceos. Esa era la tercera secta. Y ellos, por ejemplo, no creían ni en los ángeles ni en la resurrección de los muertos. Tenían ellos sus creencias. Y después vamos a ver esos conflictos. Bueno, cerramos de paréntesis. Estaba Juan el Bautista. Vienen los fariseos. ¿Quién sos vos? ¿Vos sos Elías? No. ¿Vos sos el profeta? No. ¿Quién sos? Yo soy la voz que grita en el desierto.
Y ahí le dicen, y bueno, pero ¿por qué bautizás entonces? ¿Por qué bautizás entonces si no sos el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Y ahí Juan le dice, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, no conocen. Qué importante es conocer a Cristo. Y San Jerónimo dice, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo, porque las escrituras son las que nos hablan de Él, cómo vivió, cómo pensó, cómo sintió. Y ahí dice, yo bautizo con agua. ¿Por qué destaca aquí con agua? Cuando nosotros vemos el Evangelio de Mateo, ahí dice que va a bautizar en el Espíritu Santo y en el fuego. ¿Por qué? Porque el agua, este bautismo de San Juan era una promesa de conversión que hacían. Decían, bueno, a partir de hoy yo voy a cambiar. Y entonces ese era el bautismo en agua de Juan, un bautismo de conversión, una promesa pública. Pero Cristo bautiza en el Espíritu Santo y en el fuego porque es mucho más profundo. El agua hasta cierto punto no puede quitar manchas. Sin embargo, el fuego puede limpiar hasta los metales más duros. Entonces, el fuego es el que realmente nos limpia y nos purifica. Y ahí dice, yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Y aunque viene detrás de mí, porque nació después, cuando le visita María a Isabel, que estaba embarazada, ella ya estaba embarazada de 6 meses. Entonces, Jesús nace un poco después. Y por eso dice, aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Yo no soy digno de soltarle la correa. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que en el momento en el que se le iba a bautizar a una persona, no era así una pila bautismal chiquitita, no, al río y completamente sumergido. Bautizar significa sumergir, sumergirse en Dios. Entonces, la persona que le iba a bautizar le desvestía al bautizado y lo primero que hacía era quitarle las sandalias, quitarle los zapatos. Y él dice, yo no soy digno ni de desatarle la correa de su zapato. Y dice, esto sucedió en Betabará, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Si ustedes tienen sus teléfonos con ustedes, voy a mostrarles en pantalla el mapa para que puedan ver en qué parte estaba esto geográficamente. Este que estoy mostrando es el mapa de Palestina en aquel entonces, en la época de Jesús. Ahí le pone Israel. Y vemos de que ahí abajo dice grande en el medio, dice Judea. En esa misma dirección, un poco más arriba está Samaria. Y un poco más arriba, que aquí no se ve, está lo que es Galilea. Ahí, ahí está. Ahí está Galilea. Ahí en Galilea está la ciudad de Nazaret, que es donde Jesús se crió. Ahí vemos la ciudad de Cafarnaúm, vemos el mar de Galilea, vemos todo ese lugar donde Jesús fue viviendo y obrando. Y ahí al otro lado dice eh, Gergesa, Betsaida, y son las otras ciudades donde Jesús obró. Entonces, esa es la región superior, está Galilea, más abajo en el medio está Samaria, y finalmente abajo está la ciudad de Judea. Ahí en el centro de Judea está la ciudad de Jerusalén en el medio de la montaña, pegado por el Mar Muerto. Un poco más arriba ahí vemos dónde está esa cruz. Ahí dice Betabará. Esa rayita celeste que se ve en el medio es el río Jordán. A la derecha del río Jordán está Betabará. En esa ciudad se encontraba Juan cuando se fueron desde Jerusalén los sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿sí? Bueno, esto sucedió en Betabará donde Juan bautizaba. Al día siguiente vio que Jesús venía a su encuentro. Mateo dice de dónde venía. Venía desde Galilea, desde donde vimos allá arriba, venía desde su pueblito. El pueblito de Jesús era un pueblo pequeño, pocos habitantes. Nazaret. Y aquí dice, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Estas son las palabras que en cada Eucaristía el sacerdote repite. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Entonces, son las palabras de este señorcito, de Juan el Bautista,
gran santo, el más grande nacido de mujer, según Jesús. Y dice, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Esa traducción, la más precisa, es el que alivia, es el que ayuda a cargar, es el que camina con nosotros para quitar el pecado. Sí. Entonces, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que nos saca el pecado de nuestras vidas, el que nos ayuda a atravesar una pandemia contentos y que nos ayuda a llevarle a Él a los que más sufren, a los que más necesitan. Y dice, de Él yo hablaba al decir, detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo, porque ya existía antes que yo, porque Él desde el inicio ya existía. Y dice, yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para Él. Eran para Él, mi bautismo y mi venida eran para Él, para que se diera a conocer a Israel. Y así tiene que ser nuestras vidas. Para Él, para Él. Buscar primero el reino y Él después nos da todo por añadidura. Nunca se deja ganar en generosidad. Y yo les digo por experiencia propia. Y ahí dice, y Juan dio este testimonio. He visto, yo vi esa experiencia, ese encuentro con Cristo, el que transforma el corazón, el que nos permite cambiar y mejorar. Y dice, he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo. Entonces no fue una iniciativa otra vez de Juan el irse a bautizar, fue Dios que le dijo, tenés que hacer esto. Eso implica escucha. El tipo vivía en el desierto, vivía escuchando. ¿Y cómo hoy podemos escuchar? Fácil. Un momento antes de dormir, cierro mi puerta, silencio. Me pongo en oración y ahí voy a escuchar lo que Dios tiene para decirme. Puedo leer un poco de palabra de Dios y después Dios me ilumina. Entonces hace falta esa pausa. Todos vivimos en un ritmo vertiginoso, aceleradísimo, desenfrenado, una actividad tras otra, hasta que nos caemos dormidos del cansancio a la noche en nuestras camas. Y sin embargo, es importante hacer una pausa, poder desconectar un rato el teléfono. Dejamos un rato el Instagram, dejamos un rato Spotify, Netflix, o lo que nos distraiga, la novela, el chisme con la vecina, cualquier cosa puede ser. Pero yo me desconecto, yo le doy a Dios su espacio. Y entonces ahí yo tengo ese encuentro, esa experiencia. Yo escucho lo que Dios tiene para decirme y dice, me envió a bautizar con agua y me dijo, verás al Espíritu Santo bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo y se quedará sobre él. Sí, yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Declaro que este es el elegido de Dios. Podemos notar entonces que Juan el Bautista logró esa intimidad. Y San Juan Crisóstomo dice, es lógico que no le haya conocido porque él vivía en el desierto. Y sin embargo, Dios le reveló quién era él realmente. Dios le reveló quién es Jesús. Y Dios tiene ese poder de darnos un entendimiento. Y es simpático porque en el momento en el que más necesitamos cuando hacemos silencio, ahí Él habla. Ese silencio sonoro, dice San Juan de la Cruz. Y entonces ahí podemos entender. En un momento dado, en una clase me tocó explicar Mateo 22. Y ahí Jesús hablaba del salmo en donde David decía, el Señor le dijo a mi Señor. David dijo, el Señor le dijo a mi Señor. Y yo no entendía, yo no sabía de qué era. Pero en el momento en el que tenía que explicar, ahí
me vino el entendimiento y me vinieron las palabras del credo. Dios Padre, después Jesús, que está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Y el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. Y ahí cuadró. El Padre, el Dios Todopoderoso, le dijo a su Señor, que es Jesús, siéntate a mi derecha, y Él es el Señor de David. Y ese entendimiento se me dio así de forma espontánea. Yo no había leído. Entonces Dios tiene también ese poder de iluminarnos. Entonces, para cerrar un poco esto, ¿qué tenemos para destacar? Juan vive una vida diferente. A nosotros los cristianos no nos tienen que reconocer por nuestras cadenas, por nuestras pulseras, por nuestras calcomanías. Nos tienen que reconocer por la forma en la que vivimos. Nuestra forma de vivir tiene que llamarle la atención a la gente y al punto de que pregunten, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan contento? ¿Por qué tenés tanta paz? ¿Por qué sos tan generoso? ¿Por qué amas tanto? Y cuando descubran que Dios es la causa de todo eso, entonces ahí la gente va a querer volver. Cuando la gente vea, la gente va a creer. Entonces, así como Juan, estamos llamados a tener una vida diferente. Y esa vida empieza con una vida de oración, una vida de lectura y meditación de la palabra de Dios, una vida eucarística, una vida en la verdad, una vida en la luz. Eso requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere disciplina si queremos llegar. Y entonces en esa medida Dios toca nuestro corazón y nos volvemos un Juan el Bautista del siglo XXI. Y vamos a poder cumplir con la voluntad del Señor de llevarle a Él y su palabra a todos los rincones de la tierra. Y que sean sus discípulos, no por imposición, sino por atracción. Eso es lo que Dios quiere. Dios nos amó primero y quiere una respuesta de amor. Eso es el mejor resumen. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, que Él ilumine todos los aspectos de nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por habernos escogido, por habernos llamado y por sobre todo por habernos amado primero. Gracias, Señor, por darnos el ejemplo de mansedumbre, de humildad, de entrega. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande, los trabajadores son pocos. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo ilumine nuestro corazón y pueda grabar ahí con su fuego estas palabras que recibimos, para que podamos acogerlas y llevarlas a la práctica. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Es importante procurar sentir esas palabras, no decir de memoria así como si fuera un robot. Tratar de sentir esas palabras. Te damos gracias, Mamá María, por mostrarnos cómo dejarse guiar por el Espíritu Santo, cómo permanecer fiel a tu Hijo hasta la cruz, poder permanecer de pie al lado de la cruz y después de ella. Te pedimos, Madre, que puedas mostrarnos siempre el camino hacia tu Hijo para que podamos hacer lo que Él nos diga, así como tú viviste. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla,
Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta catequesis fue de bendición para ustedes, inviten a otras personas, compartan, difundan, así vamos a poder evangelizar también nosotros y llevar esa luz que recibimos a todos los demás. Y si ya están viendo desde YouTube, puedan darle me gusta y puedan suscribirse al canal. De esa forma también están ayudando para poder evangelizar y ocupar estos espacios para Dios. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Buenas noches.